Bueno, pues buenos días. Muchas gracias. Agradezco la posibilidad de comparecer en esta comisión. Buenos días a las diputadas, diputados. También me alegro de que esté presente la directora general de la Mujer, doña Lola Moreno, porque precisamente somos, digamos, las responsables máximas de esa coordinación. Agradezco mucho precisamente el poder hablar de las mejoras en cuanto a la coordinación y la respuesta frente a la que considero que es probablemente la violación de derechos humanos más habitual y más silenciada de las que se cometen en nuestra región, la violencia o todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. El punto de partida de mi intervención, como no puede ser de otra manera, será el marco normativo específico que rige las obligaciones institucionales frente a la violencia contra las mujeres, tanto internacional y europeo, especialmente el Convenio de Estambul, como nacional, especialmente la Ley 1/2004, pero también la Ley del Estatuto de la Víctima y la Ley Autonómica frente a la Violencia de Género, Ley 5/2005. En esta ley se establecen obligaciones de actuar en tres frentes fundamentales: la prevención y detección, es decir, la prevención primaria y secundaria; por otro lado, la atención integral y la reparación a las víctimas; y, por último, la protección y el acceso a la justicia frente a la violencia. Como obligaciones transversales en este marco normativo, las instituciones tenemos unas obligaciones fundamentales de adecuar servicios suficientes, accesibles y de calidad para hacer realidad los derechos de las víctimas frente a la violencia de género. Y digamos que estas obligaciones, junto también a la coordinación y a la colaboración entre instituciones, serán el punto de partida que me va a permitir ir desgranando lo que considero que son los principales desafíos de ambas administraciones frente a la violencia de género en este momento. Varias de estas cuestiones y varios de estos desafíos, por supuesto, ya los estamos avanzando a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de la Mujer, pero considero importantísimo también que en esta Asamblea se conozcan cuáles son, digamos, esos retos, esos desafíos y también esas situaciones o cuestiones susceptibles de mejora, para que no solamente en el plano de la política pública, sino también en el plano de la mejora legislativa se puedan ir, digamos, dando los pasos o poniendo en marcha medidas y mecanismos. Por supuesto, decimos que en el ámbito de la política pública, en la Comunidad de Madrid rige la estrategia madrileña contra la violencia de género. También recientemente se ha aprobado en el Ayuntamiento de Madrid el Plan Estratégico de Igualdad de Género, que tiene uno de sus cuatro pilares es la lucha contra la violencia machista. Pero en este marco, ¿cuáles son, o entiendo yo que son, los diferentes desafíos? Pues bien, en el primer campo, en el ámbito de la prevención primaria y secundaria, o sea, la prevención general y lo que es la detección de la violencia, hay un reto principal, que es el que a día de hoy todavía estamos hablando de 12.000 denuncias el año pasado en Madrid, en torno a 19.000 en la comunidad, y esto supone únicamente la punta del iceberg. Es decir, hay todavía una base del iceberg oculta, silenciada, sin aflorar, de mujeres y niñas que siguen sufriendo la violencia de género sin que sean detectadas y sin que sean suficientemente acompañadas, ¿no? Con lo cual, yo entiendo que uno de los retos fundamentales es mejorar lo que llamamos, o lo que yo llamo, la preparación de las puertas de entrada, ¿no? Las puertas de entrada en la Ciudad de Madrid y también en la Comunidad de Madrid, pero en concreto en la Ciudad de Madrid, donde digamos que estamos hablando del mayor número de víctimas de violencia de género de toda la región, porque es fundamentalmente, evidentemente, por la población. Ahí estamos trabajando desde el Ayuntamiento para preparar los servicios sociales, para preparar los centros de mayores, para preparar como puerta de entrada también el SAMUR social, especialmente por esas mujeres en situación de calle, que muchas de ellas están viviendo situaciones de violencia de género. Pero sucede también que hay otras dos puertas de entrada esenciales, como son las escuelas y como son los centros de salud, que son competencia principalmente de la Comunidad de Madrid, ¿no? En ese sentido, yo creo que un reto y un desafío fundamental es abordar la preparación de las puertas de entrada desde un enfoque comunitario, donde no dependa de cuál es la administración competente, sino que exista una red de puertas de entrada comunitarias
tanto autonómicas, tanto esos recursos autonómicos como municipales. Y luego, en el ámbito de las preguntas, me podré detener especialmente en lo que considero, en cómo considero que se debería mejorar, siguiendo el ejemplo de algunas comunidades autónomas, especialmente la situación en el ámbito educativo, porque lo que nosotras detectamos es que, a pesar, por supuesto, de los avances, en el ámbito educativo existe lo que a veces llamamos la formación o las charlas de chaparrón y no la lluvia fina, que es lo que consideramos que se produciría con un plan mucho más claro, una política pública que plantee no solamente la formación con muchísima mayor extensión del profesorado, sino también lo que implica todo un programa de prevención, detección y actuación en el ámbito educativo. Es decir, el profesionalizar el trabajo en violencia machista, igual que se ha profesionalizado cualquier otra de las actuaciones del profesorado, ¿no? Es decir, este es un ámbito clave que no puede depender de la voluntad personal de un profesor o profesora de detectar una situación de violencia o no. Bien, por seguir adelante y por ceñirme al tiempo, otro ámbito fundamental, como decía, de responsabilidad compartida en la lucha contra la violencia de género es el de la atención integral a las víctimas y la reparación. El ámbito de la atención integral es esencial y plantea precisamente cómo acompañamos a las mujeres en sus procesos largos, frágiles y en muchos casos necesitados de una multiplicidad de frentes, ¿no? Nosotras ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid disponemos de una red de centros de emergencia, que atienden, digamos, a mujeres en situación de riesgo, en situación de necesidad de alojamiento temporal seguro durante varios meses. En principio está previsto 2 o 3 meses, pero se flexibiliza en ocasiones a más tiempo. Pero esos centros de nada sirven si no están conectados debidamente y con un mismo enfoque con la red de la Comunidad de Madrid. Y es ahí donde encontramos esa red de larga estancia, esa red en la cual juegan un papel fundamental los centros de acogida y los pisos tutelados contemplados o, digamos, gestionados por la Comunidad de Madrid. De nada sirve que nos enfrentemos, digamos, con cierto acierto y con una calidad en un centro de emergencia a las necesidades de 2 o 3 meses de una mujer, si luego ese proceso no continúa, ese proceso tan importante de largo alcance, no continúa bien engrasado con la red de la Comunidad de Madrid. Y aquí estamos encontrando problemas. Aquí estamos viendo, ya lo hemos transmitido, lo hemos hablado precisamente con la comunidad, con la directora general, y estamos tratando de resolverlo. Mujeres que llegan al traslado, al centro de acogida, y se nos devuelve no cumplen el perfil. Y esto realmente es muy, muy preocupante, porque estamos ahora mismo con mujeres sosteniéndolas en centros de emergencia que, desde luego, no pueden irse a otro centro, no pueden irse a la calle, no pueden irse a un centro o un albergue de indigentes, porque se trata de mujeres víctimas de violencia de género. Y en ese sentido, nosotras la propuesta que tenemos es la posibilidad de participar, no decidir, por supuesto, la decisión está en la Comunidad de Madrid, pero participar como las profesionales del Ayuntamiento con las de la Comunidad de Madrid en un igual a igual, en un tú a tú, en el cual se hable el mismo idioma, con los mismos enfoques, de cara a valorar todos los casos y de cara a garantizar ese largo itinerario de las mujeres, que no se trunque ni se vea sometido a revictimizaciones. Por otro lado, también en el ámbito de la accesibilidad estamos detectando algunos problemas que entendemos, desde luego, que tienen que ver con, con conceptos o enfoques que han quedado antiguos y que tienen que ver precisamente con la accesibilidad de los menores al tratamiento psicológico en ausencia de la autorización paterna. Si bien antes de las leyes del 2015 de protección de la infancia, o si bien antes del Convenio de Estambul, se podía decir que si no existía la autorización paterna era difícil conceder ese tratamiento, a partir de entonces se entiende que el derecho absoluto de protección de un menor frente a la violencia de género rige
por encima de un derecho relativo como es el de la patria potestad, que solamente puede ejercerse en beneficio del menor. Nos encontramos, sin embargo, que en recursos de la Comunidad de Madrid se está pidiendo ese requisito, y ese requisito está siendo muy complicado para que los niños o las niñas que necesitan una reparación frente a la violencia de género hagan su proceso. En el Ayuntamiento estamos elaborando un argumentario con todo este marco normativo global, y entendemos desde luego que podemos compartirlo y deberíamos compartirlo con la red de la Comunidad de Madrid. Y por último, en la cuestión de la atención integral, estamos viendo difíciles procesos, especialmente en mujeres. Cada vez más tenemos mujeres con un perfil muy delicado y muy difícil relacionado con problemas de salud mental. Mujeres que tienen y que suman a su situación de riesgo, a su situación de desprotección por la violencia de género, crisis o situaciones que tienen que ver con un perfil de enfermedad mental. Nos sentimos en el Ayuntamiento de Madrid a veces huérfanas, en el sentido de que nuestros recursos, digamos, generales de atención integral, incluso los de alojamiento temporal seguro, no están pensados para mujeres con estos perfiles, pero tampoco existen ningunos otros recursos especializados. Con lo cual, lo que sí demandaríamos sería que en la Consejería de Salud o en la red de salud hubiera una mayor preparación y un mayor apoyo de salud mental, del servicio de salud mental para los centros de emergencia, para los servicios que trabajamos con esas mujeres y que precisamente son ahora mismo un reto importantísimo, las mujeres con un perfil de salud mental en los centros. Entendemos que, por supuesto, no las podemos expulsar de una manera, digamos, ligera, digamos, pero por otro lado tampoco sabemos muy bien cómo manejar situaciones que afectan no solamente a las propias mujeres, sino también a las otras mujeres que comparten estos centros y a sus hijos e hijas, ¿no? En cuanto a la protección y el acceso a la justicia, entendemos que afrontamos numerosos desafíos, no solamente de cara a las instituciones nuestras, digamos, autonómicas y locales, sino también en coordinación con las estatales. Ahí yo creo que es fundamental ver cómo la Comunidad de Madrid nos apoya esa coordinación de policías locales con la Policía Nacional, ¿no? Es una de las cuestiones que incorpora o que establece la Ley 5 de 2005, cómo se hace esa coordinación desde la Comunidad de Madrid con todas las policías locales de la región de cara a facilitar la interlocución con el Estado. Por otro lado, desde luego, tenemos ahora mismo un reto fundamental, que es el acceso a Biogen de toda la red de recursos de protección. Entenderíamos también, en la Comunidad de Madrid está la red de puntos. El Ayuntamiento, por nuestra parte, hemos pedido la entrada en Biogen del SAP 24 horas y de los puntos municipales, a pesar de no ser personal funcionario ni trabajadora pública, pero entendemos que esta petición debería realizarse también por parte de todos los puntos de la Comunidad de Madrid y de una manera coordinada. Por supuesto, en cuanto al acceso a la justicia, tenemos retos fundamentales que afectan a los colegios de abogados, que afectan al personal no judicial de los juzgados de violencia, y esto también tiene mucho que ver con cómo la Comunidad de Madrid ejerce la competencia de justicia en esta materia. Pero entrando en violencia sexual, que también es otra de las graves preocupaciones del Ayuntamiento, entendemos que hay un desafío fundamental en el marco de los datos, es decir, el tener una cifra fundamental que ahora mismo no tenemos en cuanto a la prevalencia de la violencia sexual en nuestra región y en nuestra ciudad, y ahí podríamos colaborar ambas administraciones en realizar esas encuestas, en aportar datos sobre esta materia. Y por otro lado, tenemos dos desafíos respecto a los recursos. Por un lado, la cuestión de los servicios de atención. Ahí está el CIMASCAM de la Comunidad de Madrid funcionando de manera muy positiva, pero entendemos que desde luego de manera muy deficitaria en cuanto a la cantidad de población que requiere la asistencia frente a las agresiones sexuales. Es decir, es un único recurso para la cantidad de población que ya sabemos, sin necesidad de una encuesta, pero ya sabemos que es, digamos, que necesitaría probablemente ese recurso, es muy deficitario, con lo cual entendemos que también puede ser objeto de colaboración el incrementar ese mapa de recursos, mapa de servicios, especialmente cuando se trata de situaciones de crisis, es decir, recursos 24 horas de violencia sexual, y también de franjas de edad
muy ahora mismo desprotegidas, como son las adolescentes de 12 a 17 años. El CIMASCAM atiende a partir de 17 años, de cara a, bueno, 17 para 18, ¿no? Con lo cual, aunque el CIASI, que es el Centro de Atención a Violencia Sexual en la Infancia de la Comunidad de Madrid, en teoría atendería a esas niñas tienen un perfil muy distinto del abuso sexual infantil y requerirían un servicio con enfoque de género. Sí, ya por último, quería referirme a la trata de mujeres y niñas y a los matrimonios forzados en la región, que son otras dos graves violaciones de derechos humanos contra las mujeres y niñas, y especialmente cuando hablamos de trata, en las preguntas quizá me podré extender más, pero es fundamental plantear el desafío de las menores. En la unidad móvil del Ayuntamiento de Madrid, del 2014 al 2017, se ha incrementado, o sea, se ha multiplicado por dos. Es decir, se ha doblado el número de niñas que están llegando a la unidad móvil como potenciales víctimas de trata. Con lo cual, entendemos que la Comunidad de Madrid, en coordinación, por supuesto, con el Ayuntamiento, debería extremar la respuesta, y una respuesta especializada, como pide el GRETA, el grupo de expertas del Convenio de Varsovia. Es decir, no derivarlas a centros de protección de menores, sino a un centro especializado en víctimas de trata. Respecto al matrimonio forzado, decir que solo en los últimos meses en el Gallinero y en la Cañada Real hemos detectado 23 posibles casos de matrimonio forzado, matrimonio temprano o infantil. Requerimos también de una coordinación y de una colaboración para hacer frente a estas violencias. Y por último, querría también referirme a la respuesta ante feminicidios. Nosotras hemos ampliado desde el Ayuntamiento de Madrid el concepto de feminicidio, de asesinato machista, a víctimas en contextos de violencia sexual, a víctimas en contextos de prostitución y a víctimas directas. Sería importantísimo que la Comunidad de Madrid hiciera lo propio y, por otro lado, también que participáramos juntas en lo que hemos llamado Comité de Crisis, que no es sino una reunión precisamente ante cada feminicidio de la región, en concreto el de los que se cometen en la Ciudad de Madrid, que el año pasado fueron la mitad, para garantizar un análisis de lo que ha podido fallar, pero sobre todo también la reparación a esa familia que sí que se queda, que sí que sigue viviendo, y una reparación con el triple componente emocional, material y simbólico. Sería muy importante hacer juntas este recorrido y poder hablar realmente de reparación de esas víctimas de feminicidios en colaboración conjunta. Por mi parte, nada más. Estoy totalmente a vuestra disposición para las preguntas o observaciones. Muchas gracias, señora Naredo, y a continuación... Muchas gracias por las preguntas, aportaciones y observaciones. Por supuesto, yo creo que, como ha planteado el diputado de Ciudadanos, es fundamental que las mujeres no entienden de administraciones, entienden de que sus procesos tienen que ser continuados, sin fisuras, sin revictimizaciones, ¿no? Tienen que ser apoyados multidisciplinarmente. Eso es lo que entienden las mujeres, y es como realmente al final se acaba saliendo de una situación de violencia de género algo tan complejo y tan difícil y lleno de obstáculos, ¿no? Con lo cual, yo creo que nuestro planteamiento, y en ese sentido coincido con las aportaciones del Partido Popular, evidentemente, y por eso estamos aquí, ¿no? Es que tiene que haber una coordinación incluso mejor que la que hay actualmente, y para eso es para lo que de alguna manera estamos en esta comparecencia, en el sentido de que haya una única red, que no haya, que sea una red de redes, es decir, que no haya una red de la comunidad, una red del ayuntamiento y una serie, digamos, de disfunciones entre ambas, sino que haya esa red de redes. Precisamente para ello, y un poco terminando con la aportación de la diputada del Partido Popular, digamos que haré la respuesta incorporando las diferentes preguntas o aportaciones de manera que sea más coherente. Y digamos que la red de redes se conforma efectivamente con reuniones de trabajo, con sesiones de intercambio profesional, y fuimos precisamente desde el Ayuntamiento de Madrid quien citamos a una reunión a la Dirección General de la Mujer, y de manera muy colaboradora, evidentemente, ahí se avanzó esa línea de trabajo. Esa línea de trabajo que implica, por ejemplo, el hecho de que uno de los puntos fundamentales,
A mí no me constan 6 reuniones, pero bueno, si han sido 4 en vez de 6, desde luego no pasa nada y que sean muchas más. La cuestión es que en esas reuniones se pone de relieve la importancia de manejar los mismos criterios profesionales con transparencia y con un mismo enfoque. Por supuesto que eso se está mejorando, se está creando ese equipo de trabajo, esas reuniones técnicas de las dos administraciones, pero la semana pasada yo tuve en mi mesa 2 notas internas, una de un centro de emergencia y otra de otro, con 2 mujeres que habían sido denegado el acceso en una situación realmente muy crítica, especialmente para una de ellas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, estamos por la labor. Me consta que la Dirección General de la Mujer está por la labor, pero que esto no es una cuestión que se resuelva con un compromiso de un día, ¿no? Sino que realmente hay que seguir trabajando, unificando criterios y mejorando ese engrase de las 2 redes, y a mí me consta desde luego que hay voluntad en ello, y por eso vamos a seguir desde las 2 administraciones trabajando para que eso sea así. Seguramente se pueda mejorar, y sobre todo lo que es muy importante es cuando estamos trabajando en un centro de emergencia con una mujer en la situación de crisis y de estabilidad de cara a trasladar a un centro de media y larga estancia, que esto se pueda producir. Si no, realmente estamos truncando un proceso muy importante para las mujeres y dejándolas en una situación casi de dique seco, ¿no? Con lo cual, y en ese sentido, contestando también en cierto modo a la pregunta de la diputada de Podemos, hoy por hoy no hay una serie de criterios comunes, tasados, establecidos, en los cuales nos podamos basar para que todos y cada uno de los casos puedan pasar de manera engrasada de una red a la otra. Pero estamos en ello, estamos construyéndolo, y a mí sí me consta que lo vamos a lograr. Por supuesto, esto es uno de los objetivos principales, y no solo de cara a las profesionales, de cara a las propias mujeres. Y con esto también quería contestar a otra pregunta de la diputada socialista. Hemos hecho una evaluación de la red de recursos del ayuntamiento, y en esa evaluación de la red de recursos residenciales y ambulatorios para víctimas de pareja o expareja, no solamente se ha preguntado a las profesionales de todos los recursos, sino también, por supuesto, se han obtenido datos de las memorias, y se ha preguntado y se ha entrevistado a 32 mujeres sobrevivientes. Y de esas 32 mujeres sobrevivientes, muchas de ellas precisamente nos contaron y contaron cómo realmente a partir, digamos, de una entrevista de acceso para una casa de acogida de la Comunidad de Madrid, se les decía que no cumplían el perfil y no se daba ninguna explicación más a la mujer. Entendemos, desde luego, que no solamente hay que trasladar los criterios y la explicación detallada a las profesionales, sino también a las propias sobrevivientes, a las propias mujeres que tienen ese derecho, ¿no? Con lo cual, yo creo que importantísima esa red de redes, ese trabajo colaborativo, no solo en violencia en pareja o expareja, también en las otras violencias que nos ocupan hoy aquí, ¿no? Respecto a las puertas de entrada, el diputado de Ciudadanos ha hablado precisamente de esas violencias que sufren mujeres con dificultades añadidas, y la diputada de Podemos también, respecto a mujeres con diversidad funcional, mujeres mayores. Yo creo que es esencial, desde luego, flexibilizar el acceso a la red de recursos, flexibilizar el acceso a, digamos, a que entren en pantalla de nuestros servicios todas esas mujeres, y especialmente aquí estoy hablando de las mujeres mayores, que es muy difícil que vayan a denunciar a los hombres con quienes han convivido pues 60, 50 años. Entonces, quiero decir con eso que en el tema del título habilitante sería muy, muy importante, de hecho, recoger, por supuesto, las aportaciones, los informes, los diagnósticos o certificados que puedan hacer esta digamos, red de profesionales, entre las cuales, por supuesto, nos contamos profesionales del ayuntamiento, servicios sociales, fundamental, servicios de mayores, servicios de atención, como decía, a personas sin hogar, pero muy especialmente la red de salud. Yo creo que si hay una puerta de entrada universal en la violencia de género, esa es la de la red de salud, más todavía que la de servicios sociales. Con lo cual, evidentemente, fundamental que la preparación y la homogeneidad, digamos, tanto de preparación como de posibilidades de detección y de certificación que se dé a todos los profesionales de esas puertas de entrada sería un reto fundamental que vincularía a las dos administraciones. Por otro lado, evidentemente, cuando nos tratamos tanto de la diversidad funcional como de la
de la salud mental, ahí hay retos y desafíos específicos, ¿no? A mí me consta, desde luego, que desde la Comunidad de Madrid también se está trabajando con especial, digamos, voluntad la cuestión de las mujeres con la diversidad funcional, y nosotras estamos derivando a la Fundación Pardo Valcárcel, o sea, estamos de alguna manera en ese sentido trabajando en red con la Comunidad de Madrid, pero desde luego hay muchísimo que mejorar también en ese aspecto, y en la evaluación de la red de nuestros propios recursos así ha salido, ¿no? Es decir, han salido retos fundamentales como la cuestión de las intérpretes o la cuestión efectivamente del acceso a la justicia, ¿no? Como realmente, bueno, pues estas mujeres sufren obstáculos añadidos allá donde van, ¿no? Van a una comisaría, tienen que esperar horas a un intérprete de signos, van al juzgado, es decir, todo esto evidentemente merecería ya de por sí una evaluación conjunta de cómo atendemos a estas mujeres con especiales dificultades, ¿no? Por no decir, por supuesto, la propia detección, ¿no? Estas mujeres es más difícil que denuncien, estas mujeres no van a llegar con una orden de protección a la puerta diciendo tengo un título habilitante, ¿no? Es decir, todo esto implica precisamente ese trabajo desde abajo, ¿no? Respecto a la cuestión del biogen, ¿no? Yo creo que es muy importante aquí, evidentemente, saber qué nos aporta biogen y, bueno, en ese sentido, qué podemos aportar nosotras también a biogen. El Ayuntamiento de Madrid, en el pasado mes de diciembre, nos reunimos con la Secretaría de Estado de Seguridad y le hicimos una petición expresa de acceder a biogen sin tener, evidentemente, el personal funcionario, que también, hago un paréntesis, el hecho de que no pueda ser personal capítulo 1, desde luego tiene mucho que ver también con ciertas políticas que no son municipales, desde luego, ¿eh? Pero bueno, cerrando el paréntesis, nosotras hicimos esa petición y desde la Secretaría de Estado de Seguridad se nos dijo que evidentemente un recurso como el SAP tiene que estar en biogen, que los recursos, en concreto los puntos municipales del Ayuntamiento de Madrid, que sabéis que aglutinan a todas las mujeres con medidas del municipio de Madrid, a diferencia de los otros puntos de la región, tienen que estar en biogen, con lo cual evidentemente se nos planteó la posibilidad de flexibilizar ese requisito en tanto, bueno, fuesen luego municipalizados los puntos y los recursos, pero mientras tanto que era fundamental, con lo cual estamos trabajando abriendo, yo creo, vamos, una avanzadilla, un camino importante con la Secretaría de Estado de Seguridad, y estaríamos encantadas de compartirlo, por supuesto, con todos los puntos de la región, porque nos parece que lo importante es que cuantas más antenas haya con la información, pudiendo ver la información de biogen y volcar en biogen cuestiones que pueden salvar vidas, ¿no? Y que pueden ser determinantes para la protección de las mujeres, pues muchísimo mejor, ¿no? Creo yo. Por otro lado, estábamos hablando precisamente de la violencia sexual. La violencia sexual nos parece importantísimo, desde luego, tener no solamente muchísimo más el foco en la realidad de la violencia sexual, sino también aunar procedimientos en las dos administraciones. Y en ese sentido sabemos que a partir de la estrategia madrileña de la Comunidad de Madrid, se está revisando y mejorando el protocolo de atención a la violencia sexual liderado por Salud. Nos parece fundamental vincular el proceso que estáis haciendo, que está haciendo la Comunidad de Madrid, con el que vamos a emprender desde el Ayuntamiento para revisar el protocolo municipal, que es un protocolo muy rígido, que se hizo ya en el año 2008 y que requiere, desde luego, una revisión. Con lo cual, en ese sentido, vincular los dos protocolos, facilitar que las mujeres no tengan la denuncia como punto de partida para un itinerario ya de por sí difícil, sino que puedan iniciar de otra manera, y abrimos absolutamente la colaboración a poder participar en esos espacios en los cuales se está elaborando el protocolo autonómico, y también con base a esa revisión poder abrir el protocolo o revisar el protocolo municipal. Fundamental que no sea solo un hospital, La Paz, fundamental. En Madrid somos demasiada población, demasiadas mujeres como para tener un único hospital de referencia en violencia sexual. Con lo cual es preciso no solamente flexibilizar el requisito de la denuncia como punto de partida, sino también flexibilizar el hospital de referencia, que no sea solo un único hospital. Tenemos casos documentados de mujeres que acuden a otros hospitales y se les deriva a La Paz y no se les atiende porque La Paz es el hospital de referencia, con lo cual evidentemente eso funciona así en el protocolo municipal. Y ya por terminar, evidentemente entendemos desde luego que tanto en matrimonio forzado como en trata de mujeres son otros de los ámbitos donde necesitamos
mesas autonómico-locales de colaboración, cooperación y muy especialmente con la vista puesta en las menores de edad. Como digo, las víctimas de trata detectadas por nuestra unidad móvil menores de edad van en aumento y nos preocupa muchísimo cuál pueda ser el itinerario de estas mujeres para no ser revictimizadas. Pues muchas gracias, señora Nereda.